Hermanos, buenas tardes. Vamos entonces a pasar a este punto del departamental de jóvenes. Gracias al Señor, pues tenemos esta oportunidad de poderles presentar este plan a corto plazo, y mediano plazo, ya que como bien lo ha dicho nuestro hermano David, pues estamos a muy corto tiempo ya de la reorganización y por los tiempos apretados que se tienen en estos meses, de hoy hasta junio, bien, pues es como casi imposible programar alguna reunión, alguna actividad como tal con los jóvenes, pero sí me interesaría que tanto para los que nos encontramos aquí como para los que van a ver estos videos, pues podamos comprender la importancia también de este departamental, ¿bien? Primeramente viéndolo en el lado bíblico, bien, la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1 nos dice estas palabras que son muy sabias. Dice ahí: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Bien, y aquí se nos hace esa invitación, se nos insta a que todos nosotros debemos de buscar a Dios, o debimos de buscar a Dios, ¿desde cuándo? Desde nuestra juventud, ¿bien? Y esto es algo que nosotros debemos de instar o compartir principalmente con los adolescentes y jóvenes que existen en cada una de nuestras iglesias, ¿bien? Muchas veces los jóvenes tienen ese pensar o esa mentalidad de decir, bueno, quiero vivir la vida, quiero disfrutar, quiero hacer otras cosas y ya después me entrego a Dios, ¿no? Pero debería ser completamente equivocado ese pensamiento, sino que de acuerdo a lo que es el consejo de Dios, pues tenemos aquí que nosotros debemos de buscar a Dios desde nuestra juventud. Dios, de igual manera, a través del espíritu de profecía, encontramos este párrafo que a mí me gustó mucho, donde dice: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes debidamente preparados podrían suplir, cuán pronto se proclamaría el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y pronto por venir al mundo entero. Bien, y esto es bien interesante verlo. La sierva del Señor hace la amonestación aquí a que si tan solo tuviéramos ese ejército de jóvenes bien preparados, bien instruidos en estos mensajes, el ejército sería fuerte y rápidamente el evangelio sería predicado a este mundo. Bien, muchas veces nosotros en nuestras iglesias, al ver de repente mayor número de adultos que de jóvenes, tendemos a darle prioridad a las cosas de adultos y a los jóvenes hasta cierto punto dejarlos a un lado, ¿no? Y esto pues no es lo mejor, vamos a decirlo de esta manera, no es lo mejor, no es lo correcto, porque se desatiende por completo a ellos. Y así sea un joven, así sea una joven, bien, la iglesia debería darle esa importancia. Yo escuchaba una vez una persona que decía que a nosotros como adultos muchas veces se nos olvida que una vez fuimos jóvenes y queremos que los jóvenes se comporten como adultos, bien, pero no debería de ser así, sino que la iglesia debería de comportarse o empatizar principalmente con esos jóvenes. Bien, ayer veíamos en la escuela sabática que el cristianismo no es algo aburrido, no es algo que no llame la atención, no es algo que debería de causar pesar, pero muchas veces la iglesia lo llama o lo torna de esa manera, bien, y por eso los jóvenes pues no son como tal, les causa esa llamativa a los jóvenes el estar de hecho en la iglesia, bien. Paso al siguiente punto, que es el propósito del departamental de jóvenes, no solamente de la Asociación Noreste, sino que debería ser un propósito general, bien, y el propósito es el siguiente, menciono aquí el texto: el propósito del departamento de jóvenes es ayudarles a encontrar su identidad en Cristo, vivir con propósito y esperanza, y servir como líderes espirituales que reflejen el carácter de Dios. A través de programas inspirados, formación bíblica y ejemplos de liderazgo cristiano, los jóvenes pueden ser luces en sus comunidades, cumpliendo con la gran comisión y preparándose para la segunda
venida de Cristo. Muchos jóvenes de repente no saben ni por dónde ir o qué hacer, bien, no saben de repente qué quieren de sus vidas, y ese es el propósito, o este debería ser el propósito principal, bien, del departamento de jóvenes, poder ser una guía para esos jóvenes en tomar sus decisiones correctas, en tomar sus decisiones principalmente en pro de Jesús. Bien, dice ahí, me gusta mucho ese punto donde el departamento de jóvenes, su propósito es encontrar su identidad de cada joven, pero en Cristo, no por sí solo. Bien, y para los líderes que quedaron en las diferentes iglesias, ahora hablando en la Asociación Noreste, ahora el propósito principal de ustedes para con los jóvenes de sus iglesias, bien, es poder hacer que esos jóvenes encuentren su identidad con Cristo y se preparen en realidad para hacer luz en sus comunidades y donde quiera que se encuentren. Si a los jóvenes no se les da ese interés debido, los jóvenes lo sienten, los jóvenes lo saben y fácil se pierden, bien fácil se perderán esos jóvenes. Entonces la iglesia, no solamente el director de jóvenes, sino que la iglesia tiene ese deber, guiados por el director de jóvenes, bien, de poder darle esa importancia a sus jóvenes de ahí, pero también poderles instruir. La actitud del director de jóvenes debe de ser la siguiente, bien, porque el director, independientemente quien haya quedado, porque muchas veces ya sea que haya quedado otro joven o ya sea que haya quedado un adulto en la iglesia que quede como director de jóvenes, la actitud tanto del joven o del adulto que haya quedado como líder debe de ser la siguiente. El director de jóvenes debe de ser un líder espiritual y ¿cómo? Consagrado. Bien, el líder principalmente debe de estar consagrado porque se supone que va a guiar a otros jóvenes o a otras almas, vaya, a que se encuentren con Jesús. Bien, de repente tenemos el dicho de un ciego no puede guiar a otro ciego. Bien, y si tú no estás bien con Dios, si tú no tienes esa consagración, ¿cómo esperas que otros jóvenes se entreguen a Cristo o puedan encontrar su identidad en Jesús? El líder, el director de jóvenes, entonces debe de ser un líder espiritual consagrado y un ejemplo de fe. Su actitud debe de reflejar lo siguiente. Primero, número 1, pasión por la salvación de los jóvenes. Bien, debe de representar eso. Tener un profundo interés en el bienestar espiritual, físico y emocional de los jóvenes que se encuentran en sus iglesias. Número 2, debe de tener empatía y cercanía, escuchar y entender las necesidades de los jóvenes para conectarse con ellos de manera genuina. Vamos a dejar a un lado, vamos a decirlo así, el legalismo, y así como a Jesús le gustaba ser amigo, bien, y ayer veíamos el versículo en nuestra lección donde decía que el que tiene amigos ha de mostrarse como amigo. Bien, y entonces si nosotros deseamos ganar jóvenes, deseamos ganar almas jóvenes para Cristo, para Dios, aunque seamos adultos, bien, debemos demostrarnos nosotros como amigos de ellos, bien, poder despertar esa confianza y no que, uy, no, pues quedó tal hermano y ya nos va a aburrir o simplemente no despierta esa confianza. Eso no es lo mejor, bien. Vemos ahí entonces que el líder debe de tener empatía y cercanía. El punto número 3 dice lo siguiente: espíritu colaborador. Involucrar a los jóvenes en la planificación y desarrollo de las actividades. Aquí el director de jóvenes no está para hacer solo ese trabajo, ok, este sábado qué vamos a hacer o cómo lo vamos a llevar a cabo cierta actividad, no, sino que la actitud de ese director es cooperarse con los jóvenes o con los hermanos que tienen su iglesia para juntos poder desarrollar esas actividades. Bien, él no está solo, sino que se puede apoyar principalmente de los jóvenes, bien, que se encuentran en su iglesia. Y punto número 4, confianza en la guía de Dios. Buscar constantemente la dirección divina en oración y estudio. De la misma manera aprendíamos nosotros en la lección que muchas veces puede ser o tornarse algo difícil poder hacerlo, andar en los caminos de Dios o poder llevar a cabo los planes de Dios. Pero si nosotros oramos al Señor como líderes, bien, le pedimos su guía y le pedimos inclusive que nos pueda enseñar cómo hacer las cosas correctas,
cómo poder acercarnos a los jóvenes, cómo poder hacer las cosas de la manera correcta, veíamos ahí en la lección que Dios está dispuesto a facilitar los caminos, a facilitar su voluntad, pero si nosotros se lo pedimos. ¿Listo? El 1 Timoteo 4:12 me llama mucho la atención porque es el apóstol Pablo diciéndole estas palabras a Timoteo y le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, y si tú has quedado como líder en este departamental, el mismo llamado que Pablo le hizo a Timoteo es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros como líderes del departamento de jóvenes. Bien, debemos de ser ejemplo para ellos porque, queramos o no, los jóvenes siempre buscan una figura a la cual imitar de repente. Y el apóstol Pablo, recuerdo mucho una palabra que me llegó a mencionar donde dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Bien, y si los jóvenes entonces buscan una figura a quien de repente inconscientemente muchas veces imitar, pues nosotros como líderes deberíamos de tener esta actitud, de ser ejemplo en todos estos sentidos: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, para que así como de repente, uno se comporta delante del Señor, delante de la iglesia, pues otros jóvenes también tengan esa figura positiva y puedan guiarse por los caminos correctos. La sierva del Señor, de la misma manera, dice lo siguiente: los jóvenes necesitan ser tratados con ternura y debemos manifestar mucho interés y amor por ellos. Fíjense lo que dice Dios: debemos de demostrar mucho interés y amor por estos jóvenes. Bien, deben de ser tratados no de una manera áspera, sino de una manera tierna, bien comprensible. Dice ahí: si se cometen errores, los jóvenes no deben ser reprendidos ásperamente, sino con paciencia y bondad. Bien, de repente vemos a los jóvenes distraídos o vemos que van por allá y no están acá en la iglesia, y de repente va el hermano que los llama de una manera muy seria o de una manera que a los jóvenes como que en vez de decirles no, pues vamos con gusto, sino que más bien los espanta, pues no es la manera más viable, ¿no? Siempre a los jóvenes, bien, hay que tratárseles de una manera correcta, de una manera amable, de una manera con paciencia, dice ahí, y también de una manera con bondad. Así como Cristo lo hacía, bien, nosotros también deberíamos de hacerlo. Bien, como ya lo había mencionado, ¿listo? En este punto de las temáticas voy a hablar acerca de los puntos que deberíamos o que yo recomiendo personalmente, bien, que en nuestras iglesias se traten para un crecimiento tanto de la iglesia como también de los jóvenes. Bien, no aquí programé como ciertas actividades, no se programaron ciertas actividades, bien, sino que más bien tocar temáticas los sábados. Normalmente se utiliza un sábado al mes para la sociedad de jóvenes, bien, pero se podrían utilizar hasta 2 sábados al mes para la sociedad de jóvenes. ¿Listo? La sociedad de jóvenes, como ya bien lo conocemos la historia, todo esto comenzó en realidad no usándose el sábado por la tarde, sino que la sociedad de jóvenes empezó a utilizarse o empezó a llevarse a cabo más bien el primer día de la semana, los domingos, de acuerdo a la historia. Bien, y el propósito principal de la sociedad de jóvenes era que juntos los jóvenes se unían, para poder estudiar un tema, en fin. ¿Listo? Hoy en día tristemente sucede en nuestras iglesias que no se planifica, vamos a decirlo de esta manera, no se planifican los temas o las actividades que se deberían de hacer en la tarde. Y la mayoría de veces me ha tocado ver que los hermanos están preparándose ese mismo sábado o están haciendo ciertas actividades, o el mismo director o directora de jóvenes no sabe ni qué hacer y pues pasa al frente, empieza el programa y de repente la primera pregunta que hace es: ¿alguien trae alguna actividad? Bien, y de repente la tarde de jóvenes parece todo revuelto, mientras que uno trae un canto, otro trae profecía, otro trae cristocéntrico, y no llegan a un conocimiento, en fin, porque combinaron muchas cosas en una sola tarde. Y el propósito en realidad por el que se generó esto se terminó perdiendo.
Entonces ahora lo más viable y lo más recomendable para poderlo utilizar el sábado por la tarde es, vamos a poner una temática en fin, todos juntos, bien, donde ese sábado se pueda llegar a un conocimiento unánime de cierto tema en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, haya jóvenes o de repente así haya uno, bien, primero lo que se tiene que hacer es tomárselo en cuenta para esta temática, bien. Oye, ya sea mujer, ya sea señorita o ya sea joven, bien, pedirle ese apoyo para que apoye a buscar, vaya, bien, alguna información, alguna parte en la palabra de Dios que apoye en cierta temática, bien, y con ayuda de Dios llevar estas temáticas. Aquí en la imagen podemos ver las diferentes temáticas que yo presento, se pone el título, listo, de la temática, por ejemplo, el número 1, tenemos a Cristo en el santuario, el camino a la salvación. Esta temática, por ejemplo, hermanos, yo la llevé en Tuxpan y fue una temática bien bonita. Bien, ¿por qué? Porque resulta que primero a los jóvenes se les puso a investigar. Mira, ustedes dos van a investigar acerca del altar de los sacrificios, a ustedes dos del lavacro, a ustedes dos del altar del incienso, a ustedes dos del candelabro de oro. Y bien, y a cada uno se le pedía de qué trataba eso, cómo se hizo, bien, qué significado tenía, bien, medidas inclusive, por qué eso representa a Cristo, bien, y como dice ahí la descripción, el texto base, por ejemplo, Salmo 77:13, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Bien, la descripción dice, reflexión sobre cómo cada elemento del santuario terrenal apuntaba a Cristo como nuestro Salvador y como sumo sacerdote. ¿Cuál es la dinámica? Esto lo hicimos, por ejemplo, en Tuxpan. Representación simbólica de los muebles del santuario y su significado. ¿Y cuál es el objetivo de esta dinámica? Mostrar a los jóvenes cómo Jesús intercede por nosotros y cómo podemos acercarnos a Dios a través de Él. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros llevamos estas diferentes dinámicas, tanto los jóvenes participan como no solamente los jóvenes, sino también los adultos, bien, por ejemplo, los padres de esos jóvenes, etcétera, bien, puede funcionar de una manera muy bien. Por ejemplo, el punto número 2, las señales del fin y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el texto base? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y juntos por la tarde, todos los hermanos vamos a estudiar, vamos a dividir este tema, vamos a ver, algunos va a hablar de las señales, otro va a hablar de cómo sucederá la segunda venida, otro va a hablar de las plagas, otro va a hablar del milenio, bien, y así se van dividiendo y de una manera increíble se lleva esto a cabo. Estudio de las señales que preceden a la segunda venida de Cristo y cómo podemos vivir preparados para este evento. ¿Cuál es la dinámica? Panel de preguntas y respuestas sobre profecías relacionadas con Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Bien, se participa, se hace esto y al último se hacen preguntas, bien, a las cuales las personas o los hermanos deben de responder para ver si aprendieron. Y de la misma manera tenemos esto, bien, en total tengo 8 temáticas, aquí tengo las otras 4, bien, donde nosotros podemos ver aquí el Cordero de Dios y el Apocalipsis, la justicia de Cristo y el juicio investigador, el sello de Dios y la marca de la bestia, bien, Cristo, la roca de nuestra salvación. Y ahí viene el texto base, la descripción, el tipo de dinámica que se puede aplicar ahí y el objetivo con el que se hace principalmente o se estudia cierta temática. Si hacemos nosotros esto, por ejemplo, dos sábados, porque hay que dejar sábados para las otras actividades, como evangelismo, asistencia social y todas las otras dinámicas que hay, pero si se hace esto por lo menos 2 sábados al mes, por lo menos de aquí a junio tenemos cubierto. ¿Listo? Tenemos cubierto donde ya va a venir la reorganización, quedan los nuevos líderes y se planifican las nuevas actividades para el siguiente periodo, ¿no? Pero si Dios nos lo permite y Dios nos da la oportunidad de hacer esto, por lo menos estaremos integrando ya a los jóvenes para que con ayuda de Dios empiecen a conocer y a participar de estos temas que de otra manera, si yo paso a dar un culto y doy el culto de la marca de Dios y la marca de la bestia,
los jóvenes se nos van a distraer mucho, bien, porque no es algo que interactúen, bien, no es algo donde ellos de repente se muestren interesados, a menos que se les llame a participar y a hacer algo que a ellos les llame mucho la atención. Recordemos lo siguiente, no se trata de que los jóvenes se comporten como adultos, sino que los adultos nos comportemos como jóvenes, no en el sentido de irreverente o juegos, sino en el punto de comprender cómo trabaja su mentalidad, cómo trabaja su manera de ser ellos enseñados, y con ayuda del Señor así, pues poder juntos crecer, ¿bien? Tantos jóvenes como adultos. También en un punto importante aquí que me gustaría mencionar, ya que nuestro hermano Ernesto de repente estaba hablando acerca de ese detalle, bien, el director de jóvenes también puede estar en armonía con el director de escuela sabática, en el sentido de que los jóvenes que son miembros, porque hay muchos jóvenes que 16, 17, 18 años ya son miembros, puedan participar también de la escuela sabática, bien, tanto impartiéndola en el repaso, bien, lección del día, ponerse de acuerdo ahí para que juntos puedan ellos también cooperar. No se les haga a un lado a los jóvenes, bien, teniendo en mente también que, como bien se mencionaba, debería de haber también un espacio para el estudio de la escuela sabática, especialmente para los jóvenes. Bien, está niños, está adolescentes. Hoy en día ustedes pueden ver que ya está la lección para adolescentes, que en realidad esa lección es de 12 a 15 años, bien, pero de 16 años en adelante debería de interactuarse con los jóvenes también, porque muchas veces los jóvenes son los que menos participan en una escuela sabática, ya que habiendo muchos adultos, bien, pues ellos son los que menos participan. ¿Listo? Entonces, mientras vamos a ponerlo de esta manera, con ayuda del Señor, que los jóvenes puedan ser atendidos de esta manera, de esta forma, teniendo sábados ocupados, bien, en un crecimiento correcto, en un crecimiento con un punto al cual llegar, bien, y no al azar de a ver si alguien trae participación, a ver si alguien puede hacer alguna actividad, sino que juntos poder crecer, dedicándole un tiempo, ese tiempo especial por la tarde, bien estudiado, bien atendido, bien aprendido, pero con ayuda de Dios, los jóvenes también aprendiendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces esa sería principalmente la invitación para los directores de jóvenes en lo que es prácticamente pues este año, bien, de aquí a junio y de junio en adelante que queden los nuevos líderes ya se impartirán, porque los jóvenes hay que tener mucha dinámica, con los jóvenes inclusive hay que tener mucha interacción, bien, y planificar una reunión o algo así sería muy bueno si Dios así lo permite. Bien, entonces no sé si hay alguna duda concerniente al departamento de jóvenes, bien, algún aporte de parte de los que estamos aquí concerniente a los jóvenes para las diferentes iglesias, o no hay ninguna duda. Aquí ustedes pues tienen en pantalla, se les puede compartir esto, bien, se les puede compartir a sus teléfonos, bien, o en sus grupos para que lo tengan. Me parece, por ejemplo, nuestro hermanito Gaby es director de Tepotzotlán, ¿cierto?, de los jóvenes. Pues ahora su deber, hermanito Gaby, es, ok, pues vamos a empezar, no sé, el primer sábado de febrero y vamos a estudiar la primera temática todos juntos, ¿no? Cristo en el santuario. ¿Y cuál va a ser la temática? Ok, pues que nuestro hermano Ernesto y su familia hagan el altar, vaya, de los sacrificios, ¿no? Con algún cartoncito, alguna caja, lo decoren así, el hermanito Eloy, de repente hacer el lavacro ahí con algún metal por ahí, porque era de oro, viene de una sola pieza, ¿listo? Y de repente así los hermanos, los diferentes hermanos, a lo mejor con imágenes, en cartulina dibujados, también se podría así, bien, hacerlo de esa manera dinámica, de tal manera que los diferentes hermanos de la iglesia de Tepotzotlán, pues participen exponiendo cada parte, del santuario, ¿no? El tercer sábado, por ejemplo, de febrero, vamos a estudiar acerca de las señales del fin y la segunda venida de Cristo. Y así se ponen a estudiarlo todos juntos, y créanme que los jóvenes van a crecer en ese conocimiento, bien, de una manera especial, donde a ellos se les invita principalmente a llevar a cabo estas actividades. ¿Listo? Entonces podría ser de mucha bendición
si los sábados se utilizan con una guía, con una dirección para poder conocer un tema en especial y ya no seguir con ese proceso de un sábado sin sentido, vaya. Que con ayuda del Señor también los jóvenes puedan ser súper bien atendidos, puedan ellos enamorarse de Jesús, puedan ellos encontrar esa alegría en Cristo y principalmente puedan encontrar, como bien lo veíamos hace rato, su sentir, puedan encontrar su dirección en Jesús. Bien, velemos por los jóvenes, velemos por esas almas que son prácticamente nuevas en los caminos del Señor y que con su ayuda todos juntos podamos crecer. Amén. Muy bien, entonces que el Señor nos bendiga a todos.